Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos. 2 de diciembre, gozosos y esperanzados siempre en la palabra de nuestro Dios. Cada mañana nos levantamos con ese ánimo, con esa fuerza, con ese entusiasmo. No así ocurría con el profeta Jeremías, en medio de una época en la cual las circunstancias adversas le avasallaban y no podía él sino esperar solamente en el Señor. Pero en esos tiempos, así como decía el profeta Habacuc también, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo me gozaré y me regocijaré en el Señor. Habacuc, yo inicio y le pido por favor a usted que si puede acompañarme al libro de los Hechos capítulo 27. Ahí vamos a ver una hermosa historia del Nuevo Testamento, en vida, en mano, en obra de un siervo de Dios llamado Pablo, un hombre levantado por él para llevar el evangelio a los gentiles y después, por medio de él, nosotros recibir esa palabra hermosa. En tanto que usted encuentra el profeta Habacuc, capítulo 3. Tus obras están en medio de la época en que vivimos. Habacuc capítulo 3. Tus obras están en medio de la época en que vivimos, oh Yahweh. En medio de esta época, dalas a conocer. Acuérdate de tu misericordia durante la ira. El pueblo de Dios, el escogido, en aquel entonces alejado de él, y el mismo profeta, otro Jeremías, diciendo desde el fondo de su corazón: cuando veo estas cosas, esto traigo a mi corazón, que las misericordias del Señor jamás terminan, nuevas son cada mañana sus misericordias. Libro de los Hechos, capítulo 27, abrimos la escritura en esa porción. Apóstol Pablo, después de haber sido presentado en juicio, después de buscar él en aquella apelación, no otra cosa sino la voluntad de Dios, Festo, el que estaba delante de él en aquel momento, quien le dijo: ¿te has vuelto loco? ¿O no, excelentísimo Festo? Las palabras que yo te hablo son palabras de verdad y son palabras de cordura. Llamado Agripa junto con Berenice, no pueden ellos sino concluir que nada mal existía en aquel hombre, que solamente predicaba la verdad. Una circunstancia no muy favorable para él, pero beneficiosa para el evangelio y beneficiosa para todos nosotros. En ocasiones caemos en ese pensamiento de que las cosas van bien solamente cuando nosotros van bien. A Pablo no le iban bien las cosas. Sin embargo, para otros las cosas saldrían bien, porque a través de su testimonio y de su predicación, cumpliendo el propósito de Dios, llevando el evangelio no solamente a los gentiles, sino delante de los reyes, como su Señor le había dicho, había de cumplir ese propósito. Entregado en manos del centurión Julio, de la guardia o de la compañía agustina, perdón, no agustina, estoy con Lutero, del primer emperador Augusta, la compañía Augusta, el primer emperador romano. Capítulo 27 dice que decidió embarcarse hacia Italia. Allí ellos fueron embarcados en una nave adramitena, y a partir de ahí empezaron a suceder una serie de circunstancias complicadas, adversas, en medio de ese viaje, en medio de ese trayecto. ¿Qué queremos rescatar aquí? Lo importante. Hay un momento, y si usted lo observa en el versículo 10, ellos habían perdido la esperanza de sobrevivir. Habían perdido toda esperanza de salir con vida. ¿Y qué sucede en nuestra vida cuando perdemos la esperanza de salir adelante? Perdemos la fuerza. Y en esta mañana es lo que queremos remarcar de este pasaje, de siempre depositar nuestra esperanza en el Señor,
porque a pesar de las circunstancias adversas o de lo que estamos viviendo, siempre Dios nos responderá. Sale el apóstol Pablo bajo el cuidado de aquel centurión Julio, de la compañía Augusta, con un poder que no solamente le daba el imperio, sino que Pablo, encontrando gracia delante de él, fue tratado de buena manera. Los vientos les empiezan a ser contrarios, quieren surcar por la isla de Creta, piensan ellos que esos vientos les son favorables y entonces se embarcan porque no podían pasar el invierno en cierto lugar y piensan que esa circunstancia les fue favorable. Sin embargo, cada vez que van avanzando, las circunstancias se ponen todavía más peligrosas. Empiezan a avanzar. Después de escuchar la opinión, Julio, no tanto de Pablo, sino del piloto y del capitán, deciden aventarse, deciden arrojarse en esa aventura y, no siendo adecuada la navegación, empiezan a soplar. Primeramente dice la Escritura en el versículo 13, ciertos vientos moderados que pensaron ellos les estaban ayudando. Pero inmediatamente después de aquellos vientos moderados, empezó a soplar un viento fuerte de tal manera, llamado Huraclidón, de tal manera que las condiciones empiezan a tornar un poco contrarias y diferentes. Entonces empiezan a tener las dificultades propias, los artefactos empiezan a ser arrojados al mar. Y en el versículo 20 aparece esta declaración que vuelvo a repetir: como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y eso que ellos habían arrojado ya el arca flotante de la nave, es decir, buscaron todas las maneras de poder ellos estar a flote. Entonces dice el versículo 20, ni las estrellas ni el sol aparecieron durante muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Poco a poco, las circunstancias que fueron enfrentando fueron minando su esperanza. Es decir, la capacidad humana para decir vamos a seguir adelante. Muchas veces nosotros pasamos por estas mismas circunstancias aunque no estemos en un mar. Vemos algún viento que sopla, pensamos que es una señal para seguir adelante, pero más adelante volvemos a encontrar otra circunstancia adversa y más adelante nos despojamos de aquello que pensamos que puede salvarnos y tampoco sucede, y poco a poco va desapareciendo la esperanza de ser salvos. ¿Pero por qué sucede? Porque cuando nosotros perdemos toda nuestra esperanza en nosotros mismos y aquello en lo cual confiamos, empezamos a confiar en el viento, que el viento es buena señal. Confiamos en que costeando la isla de Creta nosotros tendremos la oportunidad de pasar allí el invierno. Pensamos que arrojando los artefactos al mar de aquello que nos pesa, de esa manera podremos seguir adelante. Pensamos igual que echando el ancla flotante, es decir, aquella que nos mantiene a flote, que no permite que el barco vaya a la deriva, es como un contrapeso para ver si nos podemos agarrar de lo que sea en el fondo del mar, pero algo que me permita no desviarme, a pesar de que veo que no hay luz, no hay señal, no hay sol, no hay estrellas como guiarme. En ocasiones cuando sucede y en esta circunstancia en nuestra vida y vamos dejando toda nuestra capacidad o nuestra suficiencia minada, pensamos que toda esperanza para ver nuevamente el sol, toda esperanza para volver nuevamente a ver la tierra, un lugar seguro al cual llegar y arribar, ha desaparecido. Así se encontraba Pablo y así se encontraban estos hombres. El gran apóstol Pablo. Y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Dice otra versión, toda esperanza de sobrevivir. Fuimos abandonando, dejando. Ya no tengo esperanza. Y no hay nada más devastador para un hombre y para una mujer que se pierda la esperanza. Porque la esperanza es la que nos sostiene.
Jeremías, en medio de aquella dificultad, esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan. ¿A qué nos lleva la palabra? A lo mismo que llevó al apóstol Pablo, a ver que en esas circunstancias de necesidad, de adversidad, de enfrentar una, enfrentar otra, al final Dios responderá. Y eso fue lo que sucedió, porque en aquella noche, versículo 23, un ángel de Dios apareció a Pablo, dice la Escritura, y él dijo: un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, me ha dicho, no temas, Pablo, porque has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. La palabra de un hombre dada por Dios generó esperanza en él y le dijo: no temas, Pablo, no temas, porque debes de comparecer ante el César. Saliste de ese juicio ante Festo, en presencia de Agripa, en presencia de Berenice, pero habrás de comparecer. Es decir, ve hacia lo que está. Y lo que estaba delante precisamente no era una situación hermosa. Tenía que comparecer ante el César, ante el cual había apelado. Tenía que estar allá. No era una situación fácil. La una y la otra eran circunstancias adversas y difíciles. Si era adverso estar en medio de aquel mar, adverso sería también estar delante del César. Pero ¿qué animaba, qué impulsaba al apóstol Pablo? Sino el hecho de saber que una palabra estaba con él y decía: habrá de salir de esta circunstancia. Y efectivamente, y no solamente él, y es lo que nos enseña la Escritura, esa palabra dejó esperanza en él, y también esa esperanza puesta en su corazón fue trasladada hacia aquellos que igualmente se encontraban en el temor. De tal forma que les dice: no solamente tú, sino también los que están contigo habrán de ser salvos. No temas, versículo 23, no temas, Pablo, porque has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Y con esa palabra, igual que nos llega a nosotros hoy, le dice: por tanto, no sé si les dijo amigos, por tanto, compañeros, por tanto, hermanos, tengan buen ánimo. Amigos, les dijo, estaba entre ellos. Por tanto, amigos, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Acontecerá exactamente como se me dijo. Y efectivamente, a partir de esa 14ª noche, ellos llegaron al mar Adriático, se empezaron a acercar a tierra, y entonces sí, empezaron a echar las anclas, a ver en dónde, las brazas, a ver hacia dónde llegaba más claro, y a partir de aquí ya empezaron ellos a descansar en Dios. De tal forma que el Pablo les dice: pueden comer. Llevan muchos días ya en ayuno, ahora coman. Tomaron el pan, y aquello de trigo que les quedaba fue arrojado al mar nuevamente. Y la historia nos muestra cómo ellos llegaron al final, y aquello que pareció en su momento una situación complicada y difícil, por la mano de Dios, por la fuerza, por la esperanza puesta en una palabra dada por Dios a través de un ángel, ellos pudieron llegar a tierra firme. Y aún al final, hermano, finalizamos con esto. Muchas veces pensamos que el final va a ser el mejor, que vamos a ser salvados de la mejor manera. Y resulta que ellos llegaron, y tú sabes bien que la Escritura dice que cuando llegaron la proa se rompió, encalló y se rompió. La popa estaba, la parte de atrás estaba siendo destrozada. Aún en el final la situación fue difícil, pero una cosa fue cierta: la palabra de Dios se cumplió. Gloria a Dios. Aún al final las cosas pueden resultar complicadas y difíciles, pero una cosa es verdad: la palabra de Dios tendrá su cumplimiento,
y todos llegarán salvos a tierra. Todos llegarán. Algunos nadando, otros en tablones, otros guardados por la palabra de Julio, el centurión de la compañía Augusta, que protegió a Pablo. Y es hermoso, porque ahí vemos además la protección de Dios. La protección de Dios a los suyos. Aún en la dificultad, protegiendo en el mar, la gracia de Dios protegiendo a Pablo por medio del centurión. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermano? Sino sencillamente descansar en ese Dios que nos dio una palabra, que nos dijo: donde yo estoy, ustedes también estarán. Una palabra que, como les dijo Pablo a sus amigos, a sus hermanos, a aquellos que estaban con él, tengan buen ánimo, porque yo confío que Dios hará exactamente como Él ha dicho. Así es que en esta mañana, hoy y siempre, confiando siempre en que Dios hará lo que Él ha dicho, porque lo ha dicho, caminemos con gozo y zarpemos hacia el mar Adriático, hacia la isla de Creta, hacia rodear aquello que está delante de nosotros en este día, confiando en que acontecerá exactamente así como nuestro Señor ha dicho para nosotros. Oramos, mis amados hermanos, le damos gracias a Dios, encomendados a Él, sea en tierra, sea en mar, sea por aire, encomiéndate al Señor, que en sus manos estás. Padre, te damos gracias en este día nuevamente, te agradecemos tu bondad, sabiendo que siempre, Señor, tú estás con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Hoy, 2 de diciembre, tu palabra se vuelve a cumplir, Señor. Tenemos ánimo y tenemos esperanza, porque tal como has dicho, así efectivamente sucederá, Señor. Gracias, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis amados hermanos, sea los tropiezos que sean, sigamos adelante. Aquí pues tropiezos técnicos, tropiezos que pasa la basura, que tantas cosas, pero seguimos adelante y hemos finalizado en victoria como siempre. Señor les bendiga, buenos días. Gloria a Dios.